Yo me adentré a este tema cuando mi colega Marcela, la que les va a explicar la ley, me invitó a un foro para que comentara esta ley. Yo realmente no sabía ni siquiera de su existencia, porque acababa de salir, y cuando la leí me sorprendió que, si bien es una ley que tiene, frente a lo que teníamos anteriormente del Código Civil, unos grandes avances, que no voy a desconocer, entre otras, digamos, cambia esta terminología despectiva que se ha usado tradicionalmente en los códigos civiles, y yo me voy a hacer clara, vas a ver, en los códigos civiles, y tiene, digamos, normas que mejoran la situación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, yo sé que a Catalina le interesa el tema de pensiones, o flexibiliza el tema de la sustitución de la voluntad en muchos aspectos. Yo llevo desde ese entonces haciendo un reclamo muy profundo de esa ley, y ustedes van a tener conocimiento de esa ley en dos sentidos. El primero es que tiene como regla general, lo que hace esa ley, oyendo a Wilfredo me acuerdo, lo que hace es modificar, adaptar de alguna manera el tema de la sustitución de la toma de decisiones, y no tiene básicamente como regla general el tema del apoyo a la toma de decisiones. Entonces, a mí me sorprendió mucho que, paralelamente, que unas organizaciones o varias organizaciones, y aquí, digamos, tengo enfrente a uno de los grandes activistas de Colombia, se estuviera promoviendo la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas, al mismo tiempo se expidiera una ley que, si bien es mucho mejor, porque yo no voy a negar que no tiene grandes avances frente a nuestro tradicional Código Civil, pues no va en la misma línea de la Convención. Y me acuerdo que después de que dije estas críticas, y muy apasionada, tengo que admitir que fui un poco vehemente en mis críticas, mi compañero, mi colega de panel, es un abogado muy reconocido colombiano, pues de mi universidad en materia civil, se volteó y dijo: ay, ok, ya oímos a Natalia, ahora seamos realistas, miremos qué es lo que hay. Entonces, cuando ya Wilfredo decía, ay, yo preparé mi conferencia en realidad para hablarle a él estaba invitado y no vino, para decirle que soy bastante realista, pero primero no, que soy bastante romántica. Ese lema de mayo del 69 creo que nos tenemos que acordar. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Porque ¿qué es esto de realista? De realista es tener normas del Código Civil flexibilizadas, porque yo las leo y no me parecen realistas. Los sordomudos, los dementes, aquí dice hasta locos mentecatos. Si eso es realismo, eso no es realismo. Realismo también es, además, el contexto en el que estamos viviendo. Y lo que yo quiero hacer es presentar la realidad colombiana. Y hay una realidad colombiana, y es que Colombia va a ratificar la Convención. Esa es una realidad. Y en materia de ordenamiento jurídico, yo voy a ser más clara, te lo juro. En materia de normas, de lo que debe aplicarse a Colombia, pues la realidad es que hay una convención. Y que en el caso colombiano nosotros tenemos una cosa que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte de la Constitución, del ordenamiento interno. Es nuestra Constitución. Y como todos los abogados sabemos, las constituciones están por encima incluso de las legislaciones civiles. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es mostrar que también es una realidad que el tema del apoyo a la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial no es una cosa alejada de nuestras propias realidades latinoamericanas. Alguien dice es que solo hay unas experiencias en Canadá, en Suiza, y eso pues en Latinoamérica no se puede. Y yo lo que quiero hacer, digamos, siguiendo además un poco a Dayan, que dice que uno tiene que ser muy honesto desde dónde hablo, yo soy constitucionalista. Entonces, digamos, lo que manejo es el derecho constitucional. Quiero mostrar a partir de algunas, voy a mencionar solo 3 decisiones de la Corte Constitucional, que aun cuando ni siquiera hemos ratificado la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia, ya hay
en nuestros ordenamientos experiencias de apoyos a las tomas de decisiones, que no es tan extraño. Y básicamente lo que yo quiero hacer con esto es mostrarles que si cada uno de ustedes buscan en sus legislaciones, van a encontrar que hay experiencias de apoyo en la toma de decisiones. Como obviamente todos empezamos por los principios de la Convención, nos saltaremos de nuevo, y el artículo 12, nos saltaremos de nuevo esto, pero de alguna manera sí vuelvo a recalcar en esto. Nuestra realidad es la Convención, es en realidad nuestra legislación, porque yo oía esta mañana, no me acuerdo si fue Ricardo que decía, ¿y ahora qué hacemos para convencer a nuestro legislador? No, es la obligación, eso no es de convencer, es una obligación. En la medida en que un Estado ratifica una convención, se compromete a ella. En el caso colombiano no hubo ningún tipo de reserva al artículo 12, personalmente creo que es que ellos no habían entendido el artículo 12, pero bueno, no lo hubo. Entonces, como no hay ninguna reserva, esta es nuestra realidad. Y la realidad habla de, pues obviamente, digamos, solo estoy citando algunos principios, la prohibición de discriminar, que la discapacidad no puede ser por sí misma una justificación para denegación del ejercicio de la capacidad jurídica. Y aquí entonces, de alguna manera, vale la pena señalar que todos tenemos una cosa que se llama personalidad jurídica. El hecho de ser personas hace que sean reconocidos nuestros derechos. Pero una cosa es tener derechos y que se nos reconozcan nuestros derechos, y otra que se nos permita ejercer nuestros derechos, o lo que se distingue como capacidad de obrar. Digamos, la dificultad está no en decir que todos tenemos derechos, sino la dificultad está en permitirnos que todos realmente podamos ejercer nuestros derechos y obrar en consecuencias. Y ahí es donde está parte de la discusión, porque básicamente lo que está diciendo la Convención es que todos nosotros nos presumimos capaces de ejercer nuestros derechos, ¿cierto? Y que básicamente para permitir el ejercicio de esa posibilidad de ejercer nuestros derechos, en casos de que la autonomía no sea plena, lo que debemos tener es un modelo de apoyo en la toma de decisiones y no de sustitución en la toma de decisiones. Entonces, eso es la realidad de la Convención. Ahora bien, a mí me preguntaban, porque es que estuvieron buenísimos todos los que me intervinieron antes, porque todos usaron las palabras maravillosas. Y Luis Fernando dijo, esto es una revolución. Y yo pregunto si el artículo 12 es una revolución. Y yo voy a decir sí y no. En realidad no es una revolución si uno mira el sentido de los derechos. El sentido de los derechos habla de la dignidad humana, de la autonomía y de la igualdad. Eso existe desde que básicamente, bueno, digamos que se consolidó el tema de los derechos después de la Segunda Guerra Mundial, pero el tema de la dignidad y el tema de la autonomía reconocida al ser humano, pues es de vieja data y básicamente no es algo nuevo. Y si a mí me pregunta qué es el artículo 12, me parece que es la materialización de dos principios, o de tres principios, el de autonomía, el de dignidad y el de igualdad. Sin embargo, sí es revolucionario porque básicamente en nuestra tradición jurídica, por lo menos en el tema de Latinoamérica, pensar en mecanismos distintos, que es lo que nos invita la Convención para ejercer la posibilidad de que personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial puedan ejercer sus derechos, pues sí es bastante revolucionario. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es mostrarles que esas reglas que tradicionalmente tenemos como rígidas en materia de discapacidad, cuando uno las analiza a la luz de los derechos humanos, pues en últimas tiene que, o las termina flexibilizando.